Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8:46 y vamos a analizar la situación de Venezuela. Ayer el candidato presidencial Edmundo González Urrutia fue recibido en el Palacio de la Moncloa por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. David Rico es analista sobre el tema Venezuela y está con nosotros para acompañarnos. David, gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿En qué situación, en qué momento estamos en la crisis de Venezuela? Muy buenos días, muchas gracias Milton y todo el equipo de Radio Sucesos por la invitación y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, la situación de Venezuela es muy compleja, es sumamente compleja. Es evidente que se está tratando de lograr una presión internacional que pueda llevar a generar incentivos internos para conseguir los medios que nos lleven hacia la transición democrática. Es evidente que esta presión externa debe ir acompañada de una presión interna que es, digamos, en donde puede haber alguna falencia todavía, pero esa falencia se da porque estamos combatiendo contra el régimen más terrorífico de la historia latinoamericana. No ha habido dictadura en la historia de Latinoamérica que se acerque a la capacidad de generar terror que ha tenido Nicolás Maduro en la población venezolana. Ahora, la situación de Edmundo González estaba destinada a terminar como con otros políticos rivales del chavismo, opositores del chavismo, es decir, con un candidato presidencial en la cárcel y con una situación de desgaste, como de alguna manera se está teniendo ahora. Es evidente que el proceso político es muy largo, los procesos políticos son muy largos y la lucha contra una dictadura tan criminal como lo es la de Nicolás Maduro se hace mucho más complicada y puede durar mucho más tiempo. La diferencia con otros líderes anteriores de Edmundo González es que tiene en su maleta el haber recibido el apoyo del 70% de la población venezolana en una elección popular, es decir, a diferencia, por ejemplo, de Juan Guaidó, tiene una legitimidad que se lo otorga el haber recibido el apoyo popular en las urnas el 28 de julio, por lo cual ya ese hecho lo hace diferenciador. Pero al mismo tiempo tenemos el caso de que María Corina Machado sigue liderando la oposición en Venezuela y se mantiene en territorio venezolano liderando digamos, todas las fuerzas democráticas que están buscando esta transición hacia la libertad de Venezuela. Ahora, el papel y el rol fundamental que debe tener ahora González Urrutia es conseguir seguir presionando a la comunidad internacional para que la comunidad internacional siga en su presión en contra del régimen de Nicolás Maduro, que no puede ser única y exclusivamente en la cúpula, sino que tiene que empezar a generar también presiones en los rangos medios del ejército e incluso del gobierno para que empiece a haber un descontento también internamente en las filas del chavismo que permita generar incentivos para que exista una ruptura real interna en el gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, sí, se marca una diferencia por el tema electoral y por los votos que sostiene la oposición que tuvo González Urrutia. Diferencia con, por ejemplo, con Leopoldo López, un líder opositor que no pudo llegar a ser candidato porque tampoco tenía permitido por el régimen chavista ser candidato y que fue apresado en una manifestación y que estuvo años en la cárcel. O como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que también se vio obligado, en cambio, siendo alcalde, a exiliarse o autoexiliarse debido a las amenazas del chavismo. Estaba destinado Edmundo González a ser detenido y apresado por el régimen chavista. Bueno, realmente todo opositor está destinado a ser perseguido por el régimen chavista y puede haber sido aprendido o incluso asesinado. Es decir, la dictadura de Nicolás Maduro es experta en matar gente, es experta en generar terror y es lógico, natural y humano que el exilio sea una forma de encontrar
una salida o evitar, mejor dicho, ser aprendido. Un político preso es un político inútil, un político preso es un político que no tiene capacidad de lograr ninguna acción política que pueda ser llevada a cabo de manera efectiva. Por consiguiente, es mejor que esté en el exilio a que esté preso, pero sí. Digamos que absolutamente, de hecho, tiene una orden de aprehensión González Urrutia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que está manejado por el chavismo, es decir, son militantes chavistas, ¿no? Los miembros, los rectores del Tribunal Supremo de Justicia. Así que es el destino de todo aquel que decida liderar a la oposición democrática. Y también un político preso puede convertirse en un mártir. Eh, no pierde fuerza el exilio de González Urrutia, no pierde fuerza el reclamo que hace la oposición venezolana con el exilio de González Urrutia. Sí, a ver, hay que diferenciarlo de dos matices. Es Porque, evidente que perdón, porque para Maduro mejor que se haya ido a tener que meterlo preso y seguir recibiendo más presión internacional. pero por supuesto, ahora, el exilio es una consecuencia de una dictadura. No, no hay democracia que tenga exiliados. Y eso también lo saben las fuerzas democráticas del mundo, sobre todo del mundo occidental, que el exilio se da única y exclusivamente cuando hay persecución a la disidencia, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro. No, no significa ahora que, porque lo han intentado vender, sobre todo la narrativa gubernamental venezolana ha intentado vender el hecho de que son demócratas por haber permitido el exilio de González Urrutia y haber entregado los salvoconductos necesarios para que saliera de la embajada de Países Bajos, donde se encontraba, y poder salir del país. No, no es cierto. Un exilio forzoso en toda regla es culpa de una persecución estatal del gobierno venezolano. Ahora, sí genera, y hay que ser claros también en esto, genera dudas, genera miedo, genera incertidumbre y genera una debilidad, sobre todo en la comunicación directa con los venezolanos. Creo que ha sido muy mal manejada la comunicación de González Urrutia, que creo que ha hecho par de comunicados bastante equivocados desde un punto de vista comunicacional y desde un punto de vista político. Creo que ha generado mucha incertidumbre en torno a su figura y en torno a su capacidad de liderar este proceso, sobre todo entre los venezolanos que le dieron su apoyo, que sienten que al irse del país está huyendo de su responsabilidad con los venezolanos que le dieron el respaldo en las urnas. Pero también es cierto que el venezolano se ha acostumbrado a que estos procesos sean complicados y difíciles. Hoy tenemos una situación muy diferente a las anteriores porque también la narrativa gubernamental intenta equiparar este proceso con el de Guaidó. Y hay algo clave, el liderazgo de María Corina, quien era la representante verdadera para ser la candidata y la banderada de la oposición, que obtuvo la mayoría del respaldo en unas primarias, se encuentra en Venezuela y sigue su lucha en Venezuela. Esto es clave, es muy clave porque es un elemento súper diferenciador con otros procesos que ha vivido Venezuela en busca de su libertad. Eh, y es ahí en donde debe residir la esperanza de que antes del 10 de enero se logre esa transición democrática. Son las 8:54. Estamos hablando con David Rico, él es comunicador político, estrategia electoral de la Fábrica Política. Pero, David, buenos días. Y bueno, yo tengo la pregunta en el sentido de qué efectos podría tener el hecho de que el Parlamento español reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela en una iniciativa no legislativa, pero qué efectos podría tener esto de cara a lo que podría pasar en la presión en la comunidad internacional o que el resto de instituciones europeas e instancias internacionales puedan reconocer a González como el líder de Venezuela. Bueno, la primera reacción ha sido la del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, quien ayer en una locución propia de un dictador suelo pedía el rompimiento de relaciones con España por esta aprobación. Esa es la primera consecuencia próxima. Después, España es la puerta de Latinoamérica en Europa. España es la voz más importante que tiene Latinoamérica en el Parlamento Europeo. Es España quien lleva a Europa y quien hace ese puente de comunicación directa entre Europa, es decir, Bruselas,
y los países hispanohablantes. Por consiguiente, esto es digamos, es un espaldarazo importante de cara a lo que pueda hacer la Unión Europea y el respaldo que como continente, como unión, puedan darle a la democracia venezolana y tiene un asidero importante sobre las decisiones en el mundo. Es decir, que Europa se vuelque hacia Venezuela y que Europa decida apoyar y respaldar la lucha venezolana, y en este caso a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones, es importante para esta presión internacional. Se están dando en diferentes países demostraciones de interés a encontrar una solución directa a la situación venezolana y pueden empezar a ver decisiones políticas importantes para seguir cercando a la dictadura. Esto es beneficioso porque de alguna manera, pero tiene que darse, mejor dicho, antes de llegar a ese punto, tiene que darse los pasos adecuados. No puede dirigirse únicamente a la cúpula ni al círculo cercano de la cúpula, porque han aprendido durante el proceso de Juan Guaidó a subsistir a pesar de los bloqueos, a subsistir a pesar de las amenazas. Han sido capaces de irse al mercado negro para vender absolutamente todo lo que vende Venezuela, como es el petróleo, el oro y minerales. Así que aprendieron a poder sortear las dificultades que genera digamos, un cerco internacional. Ahora, lo importante es que se empiecen a generar los pasos adecuados para que generen incentivos en la cúpula media del chavismo y que sean ellos los que fuercen a esa transición negociada hacia la democracia después de un rompimiento interno del chavismo. ¿Y cuánto, David, pesa el pronunciamiento de muchos eh, compañeros de ideología, digamos así, de Nicolás Maduro, el presidente de Chile, presidente de Brasil, eh, que han cuestionado los resultados y que le han pedido, bueno, si tú ganaste, presenta las actas, deja ver las actas. Y hasta ahora no hemos visto las actas. Lo que hemos visto es que en un proceso sin precedentes, al día siguiente, en menos de 24 horas, la función electoral lo proclamó presidente ganador, reelegido. No, sin presentar un acta hasta el momento. Sí, a ver, no han presentado las actas porque no las tienen. Lo que han presentado es un resultado escrito en servilleta y mal hecho, ¿no? Es decir, es una demostración de que hasta son bastante ineficientes a la hora de crear un fraude. Pero lo que sí tenemos claro es que toda esta situación ha generado un rompimiento también con la izquierda latinoamericana que ven en Nicolás Maduro una amenaza también para digamos, para sus aspiraciones políticas. La izquierda latinoamericana, a pesar de que ideológicamente hay quienes no estemos de acuerdo con la forma en que puedan gobernar, por ejemplo, Cristina Kirchner en Argentina ha sido, digamos, una política bastante ineficiente, pero más allá de lo ideológico, generó una transición. Javier Milei está gobernando después de que, digamos, el gobierno de Alberto Fernández le entregara la banda presidencial. Es decir, hay digamos, un respeto a la decisión popular. Lula da Silva fue presidente, después vino Dilma y después hubo una transición con un gobierno de derecha. Es decir, hay un respeto a la democracia, pero es evidente que tomarse la foto con el dictador Nicolás Maduro y que asocien a la izquierda con Nicolás Maduro es perjudicial para aquellos que creen en la democracia y que son de izquierda en Latinoamérica. Finalmente, David, esto se debe resolver o va a llegar al punto de que se resuelva en las calles. Uno, y ha habido muchas manifestaciones y demasiados muertos en Venezuela durante muchos años. Eh, pero si los militares siguen leales al régimen chavista, el régimen chavista no va a caer. La solución, lamentablemente, no es pacífica. Hay que tenerlo claro. Estos tipos son criminales. Estos señores, desde que se dieron a conocer con el golpe de Estado de 1992, en donde mataron a 200 personas, demostraron que están dispuestos a todo. Son criminales, son, digamos, una banda delincuencial gobernando el país y una banda delincuencial que no tiene límites, que no tiene escrúpulos, que no tiene ética y que no tiene ninguna línea roja a la hora de cometer sus fechorías sus desmanes. Entonces, digamos, decir que va a ser pacífico es irreal y es desconocer la capacidad que tiene esta gente de generar terror.
lamentablemente también se ha generado tanta presión interna en torno a el terror, es decir, el gobierno ha sido tan eficiente para generar miedo en la población venezolana que es cada día más difícil que los venezolanos se atrevan a salir a la calle por miedo. El miedo es natural también y lo han sembrado de manera perfecta en Venezuela. Ahora, el venezolano está deseoso de ser libre. El venezolano no quiere seguir migrando. El venezolano quiere volver a su país, aquellos que han salido. Por lo que es clave entender esto y saber encaminar de manera adecuada con acciones políticas bien montadas la forma en la que va a pronunciarse el venezolano en la calle, porque es en la calle en donde la demostración de la libertad se puede expresar. No creo que exista soluciones extranjeras, es decir, alguna invasión que pueda generar una solución en Venezuela. Yo no creo en las invasiones, pero creo que no va a ser pacífica la solución por culpa de aquellos que están ostentando el poder y que creen en la violencia como la forma de sostener su régimen, ¿no? David, gracias por acompañarnos, por darnos este punto de vista en un momento tan delicado para Venezuela y que nosotros, como seguramente todos en el mundo, pedimos que esta situación acabe para que muchas personas dejen de sufrir. Buen día, David. Buen día, muchas gracias por la invitación.